Policía Nacional inicia captura de involucrados en ataque de agentes policiales en sector Los Girasoles. Ante ola de violencia, CODUE critica sistema judicial. Pelegrín Castillo propone diálogo sincero y nuevos impuestos para garantizar indexación salarial. Economista Antonio Siriaco pide se aplique la ley y se aplique indexación salarial. Leonel Fernández, en favor de los trabajadores, exige indexación. El salario no debe ser botín del fisco. 47 muertes infantiles y 5 maternas reporta Salud Pública al inicio de noviembre. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias Su Mundo. Marilene Sosa, más que encantada de acompañarles e informarles. Iniciamos y es que la Policía Nacional informó que detuvo a varios ciudadanos que presuntamente estuvieron involucrados durante la agresión contra agentes policiales en Santo Domingo Oeste, mientras que también identifica al presunto cabecilla del grupo criminal que atacó a tiros a agentes en Los Girasoles. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos guardan relación con el alquiler del vehículo marca Toyota Runner color blanco, utilizado por los 5 delincuentes que perpetraron la agresión en el sector Los Girasoles. En el proceso investigativo se ha podido establecer que dicho vehículo fue rentado en Jarabacoa, provincia de La Vega, por lo cual hay varias personas detenidas vinculadas con lo que es este alquiler de esta jipeta antes mencionadas. La institución del orden dio a conocer que este grupo fue el primero en emprender a tiros contra los agentes policiales, los cuales dejaron tirados en el lugar armas de fuego y propiedades que ahora están siendo investigadas. Agentes policiales estaban realizando labores preventivas. En medio de esta situación, pues una jipeta Toyota blanca de 4Runner iba circulando de una manera temeraria y sospechosa, produciéndose una persecución que concluyó cuando este vehículo, el cual era abordado por unos 5 delincuentes fuertemente armados, pues impactó con otro vehículo que estaba estacionado en el referido sector. Inmediatamente estas personas la emprendieron a tiros contra nuestros agentes, originándose un intercambio de disparos. Al dejar el vehículo abandonado se ocuparon distintas evidencias, entre ellas un arma de fuego, unos 5 chalecos antibalas y otras evidencias que se encuentran en proceso de análisis. Ante esto, la Policía Nacional exhortó a los autores de este ataque a entregarse por la vía que consideren pertinente, así como garantizaron la captura de todos los implicados y llevarlos ante los tribunales correspondientes. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otro orden, el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, Feliciano Lassen, criticó el sistema judicial dominicano ante los hechos de violencia que se han estado registrando en los últimos meses en el país, asegurando que la inobservancia de las sanciones penales en estos casos ha provocado una irritabilidad de la población que muchos hasta deciden hacer justicias por sus propias manos. El líder religioso además considera que es necesario que tanto las autoridades como la sociedad en sentido general unan esfuerzos para que desde la educación en los hogares se pueda combatir la violencia. Bueno, una de las cosas que genera violencia es cuando tú ves que una persona comete un hecho y las autoridades no hacen que las leyes se cumplan como deben cumplirse. La República Dominicana es un país modelo de muchas leyes, sin embargo hay una inobservancia generalizada que también provoca violencia, que mucha gente cuando le pasa algo a su familiar lo que hace es que toma la justicia por su mano porque aquí va a perder tiempo en los tribunales, dinero y tiempo, y finalmente el culpable queda libre. Entonces las autoridades y la justicia deben ver estas situaciones que provocan también focos de violencia para poder mejorar cada día, pero para eso es necesario que la justicia se lleve a cabo y se cumpla, no solamente en papel, sino en la práctica. Feliciano insistió en una cruzada nacional en la que los diferentes sectores aporten que es aplicable conforme a la ley para una reestructuración. Y el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, considera que debe establecerse un diálogo sincero entre el gobierno y la oposición para alcanzar un consenso que permita aplicar la indexación salarial en el beneficio de los trabajadores. Esmirna Mateo nos amplía.
En medio del debate generado por la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sobre la aplicación de la indexación salarial solo a quienes ganan más de 52,000 pesos, Castillo retó a los partidos mayoritarios a discutir con responsabilidad este tema que impacta directamente en el poder adquisitivo de la población. Nuestra organización demanda de las clases dirigentes de la nación un debate sincero y sin reservas, verdaderamente enfocado en los asuntos sustantivos que requieren de voluntad política y sacrificios para superar el actual modelo de articulación de la política y la economía, que ha probado ser atrasado, oneroso e inoperante, y que además se encuentra en su fase terminal y pone en peligro la existencia del Estado y la nación. El dirigente político señaló además que una de las vías para que el Estado pueda cumplir con lo establecido en el artículo 317 del Código Tributario sería incrementar los impuestos a las bancas de apuestas del país, lo que permitiría mayores ingresos fiscales sin afectar directamente a los trabajadores. Retamos a los partidos mayores a generar los ingresos de la indexación que reclaman, grabando las apuestas de los juegos de azar que se realizan en más de 100,000 bancas de lotería legales e ilegales. La Fuerza Nacional Progresista intentó en 5 ocasiones establecer el impuesto mínimo de 10% a las apuestas y no pudo. Pelegrín Castillo reiteró que el diálogo y la búsqueda de consenso deben prevalecer para garantizar una política salarial justa y sostenible en la República Dominicana. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. A propósito del tema, el economista Antonio Siriaco exhorta a las autoridades que cumplan las leyes y dispongan la indexación del impuesto sobre la renta para los ingresos hasta de 52,000 mensuales. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene los detalles. El economista Antonio Siriaco recordó que esta disposición se encuentra concebida en el artículo 327 de la Ley 11-92 del Código Tributario, el cual ordena ajustar anualmente los valores expresados en pesos del impuesto sobre la renta conforme a la inflación publicada por el Banco Central. Si se aplicase la indexación, entonces el Estado dejaría de percibir, que ese es quizás el temor que tiene el Estado, 29,000 millones de pesos, pero hay que aplicar la ley en ese aspecto o llegar a determinado tipo de consenso. Eso significa que esa brecha entre los 34,685 pesos y los 52,000 pesos, hay 17,000 pesos, evidentemente, que están en este caso perjudicando a los trabajadores. A diferencia de otras figuras políticas como Ito Bisonó y Magín Díaz, el economista sí considera posible aplicar este mandato sin tener que aplicar una reforma fiscal que afecte a toda la ciudadanía. Por ese motivo propuso revisar los impuestos asignados a los importadores en las aduanas. Nosotros siempre hemos sido partidarios que en esta coyuntura actual un mecanismo importante sería cobrar por lo menos un porcentaje de el anticipo del impuesto sobre la renta a los grandes importadores en las aduanas. Este debate surgió luego de que el senador Omar Fernández propusiera indexar de impuestos los salarios de hasta 52,000 pesos, esto con la finalidad de resguardar el poder adquisitivo de los dominicanos. Eva Santana, Noticias Su Mundo.
En ese orden, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, considera importante indexar los salarios, sin embargo, advierte que es un tema que debe ser analizado a profundidad sin pasiones políticas. Olivares recordó los aumentos de salarios que ha hecho el actual gobierno como forma de mejorar el bienestar de los trabajadores dominicanos. Todo el mundo está de acuerdo, le simpatiza, está de acuerdo con esa indexación, que hay que decir que sería hasta los 50, 52 mil. Lo más importante es que hay temas que deben tomarse en serio y no como elementos de politiquería. Yo creo que ese es un tema serio porque es un tema de los trabajadores, del pueblo, y por lo tanto vamos a verlo. Las instituciones que manejan la economía, Hacienda, presupuesto, etcétera, están trabajando eso. El ministro de Trabajo se refirió al tema luego de que el senador por el distrito, Omar Fernández, presentara en la Cámara Alta una propuesta exigiendo al gobierno cumplir con el Código Tributario en lo referente a la indexación de los salarios para que los trabajadores que ganen hasta 52 mil pesos no paguen el impuesto sobre la renta. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Presentan proyecto de protección contra la explotación sexual comercial turística en Cabo Rojo. Estamos de vuelta con más noticias. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago entregó redes de distribución de agua potable en la comunidad La Joya y el Callejón de los Fabianes en Cerro Blanco. La Ceibita, con una inversión superior a los 16 millones de pesos, que impactará a cientos de familias. Pero hoy, con mucho orgullo, con mucho amor, como diría el apóstol Pablo cuando habla de la preeminencia del amor, estamos entregando a Cerro Blanco y La Joya, aquí en La Ceibita, unos 2.708.54 metros de tuberías de distribución de agua potable para beneficiar a más de 3.000 santiagueros y santiagueras, con una inversión de 16 millones de pesos. En el caso del Callejón de los Fabianes, 1.207.13 metros de tubería PVC de 3 pulgadas por un valor de 7.947.766.88. Pero al sector de La Joya, unos 1.502 metros de tuberías de distribución de 3 y 4 pulgadas por un monto de 8.290.014.64. Que gracias a esa conectividad de redes de distribución de agua, hoy el Callejón de los Fabianes y La Joya y otros sectores, a partir de hoy tendrán agua, de la cual van a disfrutar y van a permanecer con su agua. En la actividad participaron además en representación de la gobernadora provincial Juan Madera, en representación del alcalde Ulises Rodríguez, Elvira Garrido, regidores, directores y encargados de áreas de Corrazán, entre otras personalidades. Y la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jaques, estuvo junto a las autoridades que velan por la seguridad ciudadana. Una reunión y presentación del plan Mi Escuela Segura con la finalidad de apoyar y respaldar la integridad de los estudiantes, comunitarios y residentes del sector La Joya de Santiago. Eso cuando se une la familia, se une la escuela, se unen las autoridades, no hay posibilidad de tener una sociedad errada. Por lo tanto, el Ministerio Público, que tiene especialistas en este tema, porque ellos son los que manejan la data, los datos que son alarmantes de los casos de violencia contra la mujer, nada mejor que ellas para venir a hablarles a ustedes en el día de hoy. Pero este es un programa que no se queda solo en el día de hoy, sino que es extensivo a nuestras escuelas. De seguridad, pues llevamos como propuesta
el desarrollo de una serie de jornadas educativas y preventivas que ayudarían con la disminución de la violencia de género, intrafamiliar y sexual, ¿por qué no?, de otros delitos que cada día saturan el sistema de justicia, que traen duelo a la familia y que causan sufrimiento en todo el sentido de la palabra, porque no solamente nos causan sufrimiento emocional, sino también un sufrimiento terrible que es el sufrimiento económico. Entonces, violencia yo digo que es cualquier acto con la intención de dañar a otra persona. Entonces, hay diferentes tipos de violencia. Tenemos violencia psicológica, tenemos violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia en el trabajo. Y podríamos decir muchas otras que se pueden derivar de estas. Por ejemplo, la violencia emocional tiene dos vertientes. Puede ser verbal, cuando te dicen, pero puede ser en silencio. La encargada del Centro de Atención Integral para la Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal en Santiago, Mayra Disla, reiteró apoyar las acciones en conjunto de la formidable mesa de trabajo y expresó coordinar con la dirección del centro para llevar charlas y conferencias sobre prevención. El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Provincial de Salud de Santiago, bajo la dirección del doctor Víctor Tomás Méndez Gómez, invitan a participar en la gran jornada de vacunación canina y felina que se lleva a cabo desde este viernes 7 hasta el domingo 9. En toda la demarcación, con el despliegue de 100 brigadas, se tiene como objetivo vacunar 70.000 perros y 14.000 gatos, contribuyendo así a la prevención de enfermedades y a fortalecer la salud pública. Inicio a la jornada que tendremos 7, 8 y 9, en la cual nos toca vacunar en nuestro entorno 70.000 perros y 14.000 gatos con nuestro personal de la Dirección Provincial 1 en epidemiología canina, felina y canina. Con el objetivo de trabajar en la erradicación y la propagación del virus de la rabia, para evitarlo, el Ministerio de Salud Pública ha iniciado, como todos los años, la jornada de vacunación antirrábica canina y felina, que tiene una transmisión de este tipo de animal, gatos y perros, y también de los hurones para el humano. Entonces, con la finalidad de erradicar esa parte, nosotros y esa enfermedad, nosotros trabajamos desde la Dirección Provincial de Salud bajo la dirección del doctor Víctor Méndez y con el Departamento de Zoonosis en conjunto con el doctor Padilla para trabajar. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Seguimos con más información. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que para mañana sábado no se esperan cambios apreciables en las condiciones del tiempo, por lo que predominarán nubes dispersas y sol en la mayoría de las provincias durante el día. Sin embargo, en zonas de la Altagracia, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez podrían registrarse chubascos aislados en horas de la mañana. Para la tarde, los efectos locales y la débil incidencia de una vaguada favorecerán la ocurrencia de algunos chubascos, aguaceros y tronadas aisladas sobre el Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, La Vega, Santiago, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias cercanas. Durante la noche se prevén chubascos aislados hacia sectores del noreste y la costa sur, especialmente la Altagracia, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo y Barahona. El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la convocatoria a vistas públicas para los postulantes preseleccionados a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Tras una reunión virtual encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante el encuentro, que contó con la participación de todos los miembros del Consejo, se conocieron las objeciones presentadas por ciudadanos contra varios de los aspirantes. El mismo decidió que dichas objeciones no
reunirán los elementos suficientes para excluir los preseleccionados en los postulantes cuestionados. Asimismo, el organismo rechazó un recurso de revisión presentado contra una decisión previa mediante la cual se había excluido de la lista a quienes aspiraban a las vacantes de la Suprema Corte sin ostentar el rango de juez de corte y la apelación o equivalente por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos. Y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo realizaron este viernes un festival cultural con la finalidad de visibilizar los retos que enfrentan las mujeres campesinas y el reducido apoyo ofrecido por las instituciones gubernamentales. Este encuentro también busca dar a conocer los grandes aportes económicos, sociales y culturales de la mujer dominicana. Pero en general seguimos enfrentando situaciones que deben ser asumidas, deben estar dentro de las políticas públicas, o sea, deben definirse políticas públicas reales. Hay muchos programas, claro, lo sabemos, que van en beneficio de los derechos, pero estos programas y leyes y acuerdos no se están ejecutando. Estamos trabajando y enfrentando violencias como el matrimonio infantil, las uniones tempranas y forzadas, el embarazo en adolescentes, ¿verdad? La violencia basada en género, todos son de los elementos, toda la violencia estructural que sufrimos las mujeres y nuestras familias y las comunidades. La comunidad reiteró que este festival se enmarca en su misión de impulsar la construcción de un modelo de sociedad avanzada en la equidad, enfocado en eliminar la discriminación social, económica, política que afecta a las mujeres dominicanas, en especial las del campo. Estamos de regreso con más información. El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó nuevamente la audiencia para determinar la pertinencia o no de un nuevo peritaje que establezca las causas del colapso de la discoteca Jet-Set el pasado mes de abril. El propietario y la administradora de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat, demandan que el estudio lo realice el ingeniero José Lohart, eso tras asegurar que cuenta con una amplia experiencia técnica en materia de análisis de comportamiento de suelos, también sobre riesgos estructurales y evaluación de eventos de impacto social. La audiencia para conocer el pedido la aplazaron para el próximo viernes 14 de noviembre a los fines de que algunas víctimas estén presentes. Y en un operativo de interdicción, miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un ciudadano dominicano que transportaba de manera ilegal a 6 nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el tramo carretero Copey-Montecristi. Julio Andrés Bravo fue detenido mientras conducía un vehículo marca Suzuki color blanco, dentro del cual se ocultaban 6 extranjeros haitianos indocumentados, entre ellos 3 hombres y 3 mujeres. El conductor fue trasladado junto a los extranjeros y el vehículo bajo custodia militar a la Fortaleza San Fernando y será puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para los procesos correspondientes. Y a casi 63 años de haberse aplicado la reforma agraria dominicana, expertos detallaron las razones por las cuales esta no ha generado el proceso esperado para el sector campesino del país, siendo la falta de tecnificación y entrega de títulos definitivos en algunos de los casos. Y sigue siendo deficiente con muchos beneficiarios y beneficiarias que aún carecen de títulos definitivos, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Titulación, lo que impide el acceso a créditos, falta de modernización, asistencia técnica y crédito agrícola, limitando la productividad de los asentamientos, fragmentación de parcelas y abandono de tierra, la subdivisión de las parcelas y la migración rural urbana han reducido la eficiencia del uso productivo del suelo. También tenemos como debilidad asignación de tierra que no han beneficiado equitativamente a los campesinos y campesinas más necesitados, generando conflictos sociales y cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de asignación de las llamadas parcelas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el panel sobre reforma agraria en RD, Retos y Desafíos. Después de varios días de inactividad, los comerciantes y compradores haitianos y dominicanos volvieron a dinamizar el mercado fronterizo este viernes en Pedernales tras superarse los estragos ocasionados por el huracán Melissa, que había destruido las vías de acceso a la zona comercial, mientras que las autoridades dominicanas mantuvieron activos los puntos de control y chequeo militar.
El gobierno congeló para la semana del 8 al 14 de noviembre de 2025 los precios de los principales combustibles mediante la asignación de un subsidio ascendente a 314.2 millones de pesos, por lo que la gasolina premium mantendrá su precio de 290.10 pesos el galón. La regular continuará en 272.50, al igual que el gasoil regular, que seguirá a la venta en 224.80 pesos. El gasoil óptimo en 242.10, el gas licuado de petróleo en 137.20 y el gas natural en 43.97 pesos, mientras que sube a 1.005, por lo que estará a la venta en 212.60 por el galón, y el queroseno sube a 0.90 y se comercializará en 245.90, mientras que la tasa de cambio promedio semanal se mantiene en 64.32, como se dio a conocer en las publicaciones diarias del Banco Central. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. En las globales, la NASA lanzará misión para estudiar la atmósfera y el campo magnético de Marte. Estamos de regreso y es que en medio de las discusiones sobre el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores formales y la ausencia de ajustes al tramo exento del impuesto sobre la renta, el expresidente de la República, Leonel Fernández, alzó la voz para reclamar la aplicación de la indexación contemplada en el Código Tributario. A través de su cuenta oficial en la red social X, antiguamente conocida como Twitter, Fernández criticó que la inflación siga afectando de forma directa a los asalariados sin que el gobierno tome medidas correctivas. La inflación no puede seguir convirtiéndose en un impuesto encubierto sobre los trabajadores. Urge indexar, como dice el Código Tributario, el tramo exento para proteger el ingreso real y garantizar justicia fiscal. El salario no debe ser un botín del fisco, expresó. El también presidente del partido Fuerza del Pueblo recordó que desde el año 2017 el tramo exento permanece congelado, a pesar de que la ley establece su ajuste anual conforme a la inflación acumulada. En ese sentido, advirtió que esa inacción representa un incremento fiscal disfrazado que afecta a quienes menos puedan asumirlo. Y por considerar que es inconstitucional que los militares ejerzan su derecho al voto en el país, legisladores de diferentes partidos políticos rechazan la propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, quien planteó el tema al disertar sobre derechos constitucionales en una audiencia solemne en el aniversario de la Constitución Dominicana. Esmirna Mateo nos cuenta. Al disertar sobre el artículo 75, numeral 2 de la Constitución, que establece el deber de votar siempre que esté en capacidad legal para hacerlo, la magistrada Sonia Díaz dijo que es tiempo de que los policías y militares puedan sufragar. Diputados aseguran que en el país no están dadas las condiciones para que los hombres de armas voten en las elecciones y recordaron que la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, en lo particular, yo creo que la República Dominicana todavía no está preparada para tener militares ni policías que ejerzan el derecho al voto. Tenemos que primero hacer una buena reforma de la Policía Nacional, una transformación del cuerpo policial y entonces ahí discutir la posibilidad de que se pueda ejercer un voto. Tiene que ser prudente porque realmente ella está nombrada y designada ahí por el Consejo de la Magistratura para defender la Constitución que tenemos. Quienes modificamos las leyes de la Constitución somos los legisladores. Ella puede opinar, tiene derecho a expresarse, pero lo más prudente para un juez es hablar por sentencia. Y en el caso de ella, las sentencias deben indicar que los policías militares no votan. Aunque respetamos la posición y planteamiento de cualquier ciudadano en torno a que se debe permitir el voto de los militares y policías, no lo compartimos en el entendido de que hemos vivido acontecimientos en otros momentos de la historia dominicana a donde se utilizaban estamentos como estos con el propósito de generar las condiciones de presionar y doblar voluntades.
En la historia dominicana, la participación de los militares en la política ha estado marcada por la influencia significativa en la inestabilidad y golpes de Estado hasta su actual transición hacia la política civil. De su lado, el director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, no ve inconvenientes siempre y cuando se les impida participar en el proselitismo. Aquí siempre se ha tratado de proponer o se ha propuesto de que los militares voten en República Dominicana. Yo no veo ningún tipo de inconveniente porque en América Latina tenemos docenas de países donde los militares votan. Lo que habría que examinar el proceso o la forma previa al voto del militar para que no tenga incidencia, ¿no?, en el proselitismo político. Sobre el tema, la magistrada agregó que es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se incorporen a la escena social del país. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Pasamos a hablar de salud y es que los casos de fiebre, dolor de garganta y otras afecciones respiratorias en niños se han incrementado en el Hospital Infantil Dr. Reid Cabral tras las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Melissa. Según confirmaron médicos del centro, las áreas de consulta y facturación del centro se encontraban abarrotadas debido al incremento de enfermedades virales que se han registrado en los últimos días. En la sala de espera, decenas de familiares aguardaban la entrega de análisis clínicos para presentarlos a los especialistas, quienes aseguran recibir un alto número de pacientes con afecciones respiratorias en estos días. Y el Ministerio de Salud Pública informó que hasta la primera semana de noviembre el país registró un total de 1.498 muertes infantiles, lo que representa 47 casos más que la semana anterior. Las provincias con mayor incidencia son Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Duarte y otras. Durante la semana 43 se notificaron 36 muertes, elevando el cúmulo a 1.289 casos. Las autoridades destacan que la concentración de fallecimientos en áreas urbanas refleja tanto la densidad poblacional como los desafíos en los servicios de salud materno e infantil. Tras varios días de espera y preocupación, los pacientes del INCAR volvieron este viernes a recibir sus tratamientos y medicamentos de alto costo, luego de que el hospital lograra restablecer completamente su sistema eléctrico. La falla eléctrica había dejado en pausa consultas, cirugías y la entrega de medicamentos vitales. Durante casi una semana, los pacientes llegaban sin poder ser atendidos, teniendo el retraso que afecta a sus tratamientos. A través de un comunicado, la dirección del INCAR informó que durante los últimos 4 días, un equipo de ingenieros y técnicos electromagnéticos trabajó de manera continua las 24 horas en las instalaciones y ajuste del sistema, garantizando así condiciones óptimas para que el funcionamiento se establezca seguro para las plantas del área del hospital. Y con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual comercial en zonas turísticas, las autoridades dominicanas presentaron el proyecto de protección frente a la explotación sexual comercial turística en Cabo Rojo. Esmirna Mateo nos tiene el reporte. Durante la actividad, la primera dama de la República reconoció el trabajo conjunto de las instituciones y destacó la importancia de abordar este problema que afecta a niñas, jóvenes, adultas y adolescentes. ¿Quién es el principal eje, el futuro y el presente en toda política? Son nuestros niños. Cuando viene este desarrollo rápido, del cual se ha ido ya trabajando en mesas, como me explica doña Ligia del CONANI, junto a Save the Children, junto a las autoridades y la sociedad civil, todos tenemos que proteger a la niñez. Juan Tomás Díaz, presidente del Consejo Directivo de Save the Children República Dominicana, informó que en España se recaudaron más de 800.000 euros para financiar el proyecto y enfatizó la preocupación por la vinculación del turismo con la explotación sexual. Creo que nos toca enseñar al mundo que estamos haciendo cosas distintas y que vamos a tener un destino
libres de explotación sexual. Lorena Arribalzaga, embajadora de España en el país, afirmó que es posible erradicar la explotación sexual. En este momento tenemos en ejecución en torno a 90 proyectos que cubren una serie de áreas prioritarias. Y entre estas áreas, por supuesto, la protección de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de la infancia y la igualdad de género, son áreas prioritarias como corresponde a un país que tiene una política exterior feminista y una estrategia de cooperación feminista. El proyecto tiene como objetivo general contribuir a la construcción de una cultura de protección para niños, niñas y adolescentes plenamente articulada al modelo turístico de Pedernales y Cabo Rojo. El proyecto busca establecer un modelo sostenible de protección infantil que combine turismo responsable con prevención de la explotación sexual en la región. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Recuerden que al terminar este informativo tienen una cita con nuestro editorial Su Mundo para mantenerse actualizado.